Pero primero, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Elisa Rosas. Elisa. Yo soy editora de aquí del área de América Latina, de España y Portugal. Tengo trabajando aquí 15 años en la agencia, 15 años en la agencia. Ok, muy bien. ¿Y en cuántas horas de trabajo tiene un redactor en promedio al día? En promedio son 6 horas, son turnos de 6 horas aquí. Ok. Están divididos obviamente desde las 8 de la mañana tiempo de México, 2 de la tarde promedio, así de 1 de la tarde, y después ya todo el servicio acaba aquí a las 6, 7 de la tarde, dependiendo de horario de verano, si es horario de invierno, y después ya se transmite todo desde Beijing. Ok, y bueno, he visto que tienen acá amenidades y cuestiones lúdicas. Perdón, Sí, claro. Sí. Gracias, Pedro. Un poco antiguo, pero... Ahorita lo vemos, sí, gracias. He visto que tienen cuestiones de amenidades y, bueno, canchas, etcétera. Hay momentos lúdicos en los que alguien puede salir de la redacción y darse ese momento para divertirse, etcétera, y regresar posteriormente. Sí, mira, por lo general cada turno tiene un periodo de descanso de media hora, por la naturaleza del trabajo que estamos todo el tiempo en la computadora. Sí. Entonces sí nos damos media hora de descanso. Bueno, a veces sí podemos hacer uso, no es de siempre, porque ese tipo de zonas son principalmente para los compañeros chinos. Okay. ¿Por qué? Porque ellos viven aquí. Aquí está la agencia en esta zona del edificio, pero hacia acá, hacia el sur, están sus habitaciones. O sea, cada una de sus casas, entonces ellos deben tener todos los servicios y claro, de recreación también, ¿no? Pues tienen alberca, tienen gimnasio, tienen área de canchas. Okay. Pero bueno, si queremos podemos hacer uso, ¿no? Y bueno, en cuanto a la estructura jerárquica de cómo se trabaja, por ejemplo, un redactor le responde al editor, la información que ustedes tienen que manejar, quién la determina, y cómo les llega dicha información. Mira, nosotros obviamente como somos una agencia del Estado y del gobierno de China, sí, entonces nos regimos por la política interior y exterior de China. Sí. Entonces toda esa información, de acuerdo con esa política, se va manejando. Ahora, Xinhua tiene 160 corresponsalías en todo el mundo, okay, y va creciendo cada vez más. Desde 2031, que se fundó, ha crecido la agencia mucho. En el caso de América Latina, que es donde yo estoy laborando, se tienen corresponsalías en casi toda América Latina. Solamente hay 2 o 3 países en donde no, y sin embargo se cubre esa información con las corresponsalías más cercanas. Okay. ¿Cómo laboran? Como cualquier otra agencia de información internacional, con las corresponsalías locales. De ahí se manda la información, en el caso de América Latina, aquí, que es la oficina regional, y de aquí se vaya al hilo de Xinhua. Okay. Okay. Lo mismo ocurre en las oficinas, por ejemplo, de Asia, de África y de Europa, que se van, por ejemplo, hacia Nueva York, hacia Nueva York, y de ahí ya se transmite al hilo de Xinhua. Ahora Xinhua transmite en varios idiomas. Xinhua transmite en 8 idiomas, en chino, inglés, francés, español, ruso, árabe, portugués y japonés. Okay. Entonces, cada uno tiene sus diferentes oficinas, ¿no?, y redacción. Entonces, termina siendo, en cuestiones de un tema complicado, sí termina siendo el gobierno de China, por así decirlo, quien determina qué sí se va a pasar y qué no se va a pasar. Supongo que en términos de información de China, ¿no? De China y de todos los países. Nos regimos con esa política. No es que haya censura, por supuesto, no hay ningún tipo de censura. Simplemente tenemos nuestra política editorial, como cualquier otra agencia, como cualquier otro medio de comunicación. Tenemos nuestra política editorial y la seguimos, ¿no? Ok. Y bueno, entonces, como agencia oficial, ¿tiene alguna complicación trabajar en Xinhua? ¿De complicación? ¿De qué complicación sentido? En cuanto a la información, o sea, o sí crees, o sea, como me lo decías, sí crees que hay esa apertura. No, por supuesto hay apertura. El asunto es que solamente nos basamos en esa política, okay, conforme a esos lineamientos simplemente, ¿no? Tampoco podemos ir contrarios a la política interior y exterior de China, pero no hay ningún tipo de censura. Ok.
Cualquier tema se puede manejar, hay algunos que simplemente no son del interés de Xinhua. Okay. ¿Sí? Como puede ser, por ejemplo, Bloomberg, que es una agencia económica, pues a Bloomberg no le va a interesar un tema, de, no sé, de espectáculos, por ejemplo, ¿no? Y no es por censura que no lo maneje, simplemente porque no es de su interés. Okay. Es el mismo caso de Xinhua. Y en cuestión de corresponsalías, Uh-huh. me decías que hay casi 160 más. 160 corresponsales. No, 160 corresponsalías. Y varía las oficinas en cada país. Okay. Y de ahí ya varía el número de corresponsales. Por lo general hay 1 o 2 corresponsales chinos y están los locales. Y a ver, entonces vamos a poner un ejemplo. Ajá. En algún país de África que no tuvieran ni siquiera un corresponsal, Uh-huh. ¿cómo manejan esa información? ¿Cómo Con la la obtienen? corresponsalía más cercana. Te voy a hablar, por ejemplo, el caso de América Latina. No tenemos corresponsal en Paraguay. Uh-huh. Por cuestiones logísticas, no hay ningún problema. Por cuestiones logísticas no tenemos un corresponsal, entonces el corresponsal de Uruguay es el que maneja la información de Paraguay. Okay. Solamente por la cercanía geográfica. Ya. Y cuestiones, por ejemplo, o sea, poniendo ese ejemplo de Paraguay, cuando sucede algo al momento Uh-huh. y no existe ese corresponsal ahí, Xinhua llega a ser, no sé si tienen conocimiento, si Xinhua llega a ser ese contrato por la nota a algún periodista que la Sí, haya también cubierto. puede ser. Sobre todo en el caso de texto se hace poco, pero en el caso de fotografía y video sí, tengo entendido que sí lo puede ayudar a comprar. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los temas que más maneja Xinhua, obviamente a nivel Latinoamérica? La cuestión política, principalmente las cuestiones políticas y también cuestiones económicas, principalmente macroeconómicas. Y yo creo que son los dos. Y ahorita empieza a abrirse un poco más a deportes y a cultura, pero más es política. ¿Y han tenido algún problema con algún otro gobierno que tal vez quiera aplicar censura, quiera aplicar qué sé yo, o sea, algún problema público que se haya hecho, que algún gobierno no le agrade alguna nota o alguna información que se haya publicado? Lo que sucede es que Xinhua siempre ha sido muy respetuosa de todos los gobiernos. Okay. Y entonces la relación de China con esos gobiernos, como es buena, entonces no hay ningún problema. No hay ningún gobierno que se haya atrevido a decirle a Xinhua qué publicar y qué no publicar. Pues somos independientes, ¿no? Okay. Pero no había ningún tipo de problema en ese sentido. Ok, pues yo creo que en ese sentido sería todo. No sé si, bueno, Uh-huh. ¿tienes ahí datos históricos de...? Sí, es muy poquito y no sé en qué te lo imprimieron. Pero a ver qué te sirve si es nada más. Sí, Mira, está, si quieres le sacamos copias okay. a